Hola a todos. Continuando con los ejercicios del examen de admisión a la Universidad Nacional de Colombia, tenemos esta pregunta. La expresión coseno de alfa más beta sobre coseno de alfa por coseno de beta es igual a una de estas cuatro opciones. 1 menos la multiplicación de los senos, 1 más la multiplicación de los senos, 1 menos la multiplicación de las tangentes y 1 más la multiplicación de las tangentes. Para poderlo solucionar debemos usar las identidades. ¿Qué conocemos nosotros? Que la suma de ángulos se puede expandir de esta forma. La suma de ángulos para el coseno nos dará primero los cosenos y luego los senos, obviamente de ambos ángulos, ¿no? Alfa y beta, acá también tenemos alfa y beta. Si en el coseno viene una suma, acá debe venir una resta. Siempre funciona con el signo contrario, entonces de suma a resta, y si acá hay una resta, acá debemos poner una suma. Entonces esta es la identidad para la suma de ángulos que debemos utilizar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, si esto es igual a lo que está en la parte de arriba del fraccionario, pues continuamos con nuestro ejercicio. Y en la parte de abajo colocamos coseno de alfa por coseno de beta. Ahora, como tenemos un fraccionario con una resta, en la parte de arriba esto se puede convertir en dos fraccionarios, en la resta de dos fraccionarios. Esto de aquí lo vamos a descomponer y nos quedaría coseno de alfa, coseno de beta, sobre, este es el denominador, va a aparecer en cada una de las fracciones resultantes, coseno de alfa, coseno de beta, menos, porque acá decía menos, seno de alfa, seno de beta, sobre, o sea, acá le vamos a poner coseno de alfa y coseno de beta. Como vemos, ambas expresiones quedaron con el mismo denominador que teníamos al comienzo y simplemente hemos separado la fracción. Continuando con la solución, entonces esto se convierte en la unidad porque lo que está arriba y lo que está abajo es exactamente igual, se puede simplificar y daría 1 menos esto que está acá se convierte en tangente. Seno sobre coseno siempre será tangente desde que los ángulos sean iguales. Como estos dos son alfa, daría tangente de alfa, y como estos dos de aquí son beta, daría tangente de beta. Entonces nuestro ejercicio quedaría tangente de alfa y tangente de beta. La solución de esta, que era nuestra pregunta, se convirtió en 1 menos tangente de alfa, tangente de beta, que coincide con la opción C. Tenemos ahora otra pregunta. De acuerdo a la figura, seno de alfa más beta es igual a 63 sobre 65, 33 sobre 65, 33 negativo sobre 65 o 63 negativo sobre 65. La figura son dos triángulos, un triángulo donde está el ángulo alfa, esta distancia mide 3 y la altura de ese triángulo mide 4. El triángulo que está abajo tiene un ángulo beta y la base de ese triángulo mide 12 y la altura de ese triángulo mide menos 5. Esa es la información que tenemos. Para poder solucionar eso, ¿qué podemos hacer? Primero, hay que descomponer la suma de el ángulo dentro del seno. Entonces, recordemos, cuando vamos a descomponer seno, en suma de ángulos siempre nos dará seno por coseno. Entonces sería seno del primero, que es alfa, por coseno del segundo, que es beta, más, recordemos, el seno siempre va con su propio signo, si acá dice más, acá también debemos poner más, seno de beta por coseno de alfa. Esta será la expansión de esta expresión. Ahora, para solucionar esto debemos conocer cada uno de estos valores, seno de alfa, seno de beta, coseno de alfa. ¿De dónde salen estos valores? De acá, del triángulo. Entonces, seno y coseno dependen de los catetos tanto opuesto como adyacente y de la hipotenusa. En este caso tenemos los catetos, el opuesto y el adyacente porque nos están dando los lados de los triángulos, pero no conocemos las hipotenusas. Para conocer las hipotenusas debemos usar el teorema de Pitágoras. Entonces, en el primer caso, para alfa, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado nos dará la hipotenusa. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 9 más 16 nos dará 25 y finalmente esta será la hipotenusa al cuadrado
Entonces podemos decir que esa primera hipotenusa, raíz de 25, es 5. Con eso tenemos la hipotenusa de esta parte. Ahora, con el triángulo de abajo, 12 al cuadrado más menos 5 al cuadrado, eso nos daría 12 al cuadrado es 144, menos 5 al cuadrado dará 25. Al sumar esto nos daría 169. Esta sería la hipotenusa al cuadrado. Le sacamos raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 169 será 13. De esta forma tenemos la hipotenusa del triángulo de abajo. Entonces, vamos ahora a convertir seno y coseno en las fracciones equivalentes. Entonces, seno será el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Recordemos esto para el triángulo de arriba. Coseno será el cateto adyacente sobre la hipotenusa del triángulo de abajo. Más seno de beta, cateto opuesto sobre hipotenusa en el de abajo porque se refiere a beta. Y cateto adyacente sobre la hipotenusa en el triángulo de arriba. Listo, entonces este de acá será el de arriba, este será abajo y este será arriba. ¿Listo? Para recordarlos de acuerdo a los ángulos que tenemos acá. Reemplazamos ahora los datos. Cateto opuesto del triángulo de arriba. El cateto opuesto del triángulo de arriba es 3. La hipotenusa del triángulo de arriba la acabamos de encontrar aquí y nos dio 5. Cateto adyacente del triángulo de abajo, el adyacente, si este es el ángulo, el adyacente es este, que nos daría 12. La hipotenusa del triángulo de abajo, aquí la encontramos, nos dio 13. El cateto opuesto del triángulo de abajo, en este caso será menos 5. La hipotenusa del triángulo de abajo, ya la habíamos dicho, 13. Cateto adyacente de arriba, el cateto adyacente de arriba es la base, en este caso sería el 3. Y entonces acá, en el cateto opuesto de arriba, cometimos un error, vamos a corregirlo. El cateto opuesto, si este es el ángulo, el cateto opuesto es que acá el 3 no es para este lado, el 3 lo que nos está queriendo mostrar es esta distancia. ¿Sí? Este lado de acá mide, como se ve aquí, 4. La altura de este triángulo, que sería el opuesto, sería 4. Entonces acá, en vez de 3, vamos a corregirlo, perdón, es 4. Volviendo aquí, entonces ya tenemos el adyacente de arriba, la hipotenusa de arriba es 5. Entonces, cada hipotenusa va a estar 2 veces, 5 y 5, 13 y 13, y los demás lados deben estar una sola vez. Opuesto de arriba y adyacente de arriba. Adyacente de abajo y opuesto de abajo. Tenemos todos los datos, ahora continuamos con la operación. Multiplicamos acá, 4 por 12 daría 48. 5 por 13 daría 65. Más por menos nos daría menos. 5 por 3 daría 15. 3 por 5 daría, perdón, 13. 13 por 5 daría 65. Ahora tenemos el mismo denominador, 65. Entonces la respuesta tendrá 65. 48 menos 15 daría 33. En este caso nos dio 33 sobre 65 luego de haber hecho el proceso matemático, lo que quiere decir que para este caso la respuesta es la B.